Hoy volvemos a la casa almacén que José García de la Noceda levantó entre 1878 y 1880 a un costo de 90.000 pesos solo. Aquella es Maciel Delgado, historiadora del arte y especialista de la oficina del conservador de la ciudad, que tiene en este palacete su sede, aunque gradualmente todavía se restaura. Palacio García de la Noceda, émulo cienfueguero de la Capilla Sixtina, segunda parte. Desde el capítulo anterior tengo una duda. ¿Será cierto que a este palacete muchos lo llaman el émulo de la Capilla Sixtina en Cienfuegos? No exageran. Quizás utilizar el símil de la Capilla Sixtina es una comparación un poquito exagerada, pero como símil, como licencia imaginativa, bueno, pues podría perfectamente aplicarse en el sentido de que sí, ciertamente hay muchísima riqueza decorativa dentro de este edificio a nivel de pinturas murales y también de otros elementos. Te hablaba de que incluso esta pintura mural nos permitiría registrar distintas etapas en la propia vida incluso y quizás, pienso yo, si la vida nos lo permite, bueno, pues también como aporte a la historia de la plástica cienfueguera, pues estas distintas etapas que se están dando aquí permiten inferir determinados elementos y en esa medida sí hay una riqueza a la que podemos sumar otros elementos decorativos que ahí sí nos distinguiríamos y hasta podríamos superar la Capilla Sixtina, porque por ejemplo estas vidrieras que forman parte de la cualificación del ambiente que tiene este palacete, la persianería, el propio detalle de la escalera, el trabajo con los mosaicos en el piso, es decir, son una serie de elementos que no solo dan la medida de la riqueza que subyace en este inmueble, un inmueble que además se construyó de manera completa, es decir, los dos solares sirven para la construcción de un inmueble que en toda su majestuosidad se edifica de una vez, pues no solo la medida de ese capital económico, sino también de un refinamiento, de un gusto, de una predisposición estética que distinguen este edificio, que bueno, sí, podríamos decir que, no que emule, pero llamarle así, nosotros los cienfuegueros. De uno a otro lado del segundo nivel asoman las hermosas decoraciones de los zócalos que tras un proceso minucioso de rescate han vuelto a la luz tras decapar varias capas de pintura que intentaron borrarlas. La estancia esquinera pues es la que tiene el diseño de pisos más lujoso, un diseño de pisos que casi emula con un diseño de pavimento de estirpe renacentista, y es también una estancia que está cualificada por la esquina de ese balcón corrido en el que ustedes están situados en este momento. Eso es una osadía de la ingeniería. Todo ese balcón va a ser corrido desde ese punto hasta el límite este del edificio, y entonces confluye en una forma muy interesante, muy armónica, en la esquina precisamente de esa habitación. Esa habitación, por sus pisos, por su decoración mural, por esa conjunción de elementos, bueno, pues da la medida de que es la habitación más importante de la casa. Luego están las galerías principales, donde también el trabajo del mármol de distintos colores pues es visible, y bueno, hay otras zonas que debieron ser de servicio, digamos las cocinas, ya quizás algún almacén en la parte superior, que entonces sí el piso es de terrazo, y yo creo que está no en función de las etapas, sino del valor de uso y de la jerarquía que tenía cada una de las estancias. Por las losas hidráulicas y mármoles de los pisos, ¿pudiéramos diferenciar etapas constructivas o solvencia económica? No creo que sea etapas, porque te decía hace un momento que el edificio se construye de manera total, en una sola edificación. Pienso que tiene que ver con el valor de uso y la jerarquía del uso que tienen esos salones. Si te acercas a la habitación esquinera, que
debió ser la estancia más importante de la casa, en primer lugar por su ubicación física, en segundo lugar porque desde aquí se ve perfectamente la entrada de la bahía y con ello se podía avistar la entrada de esos buques que eran los que permitían amasar la fortuna, porque estamos hablando de comerciantes, ambos, José García de la Noceda, Casicedo, de comerciantes que son exportadores e importadores, por lo tanto desde aquí ellos están observando el movimiento que se da de los buques. Pero también en la estancia donde se hacen esas reuniones políticas, como te decía, e incluso transacciones familiares que son de importancia. Hemos encontrado documentos que atestiguan que se hacían en ese salón. Ese salón es el que tiene un trabajo de pisos con una decoración geométrica espectacular. Una decoración geométrica que en alguna medida podría uno decir que tiene una estirpe renacentista. Ahí están también las pinturas murales que tienen detalles muy interesantes y que cada uno de ellos está por estudiarse porque hay heráldicas, hay motivos de la flora y la fauna que no es cubana, por lo tanto nos hace pensar que son referentes que vienen de la vida pensamos que de Pravia, que es la zona original de Pravia en Asturias, que es la zona original de García de la Noceda. ¿Qué pasó con la sociedad a la muerte de José García de la Noceda en 1886? Casicedo no se ha podido precisar todavía de manera documental cuándo exactamente comienza a vivir en el Palacio García de la Noceda. Ya sabemos que crean sociedad en el año 77, que José García de la Noceda está aquí hasta el 86, e indiscutiblemente es Casicedo quien se queda al mando de esa sociedad que tenía su sede en este lugar. Aunque no hay todavía una fecha del inicio, hay una fecha, digamos, que podemos tomar ya como un referente de que Casicedo está habitando el palacio, y en alguna medida también podemos señalarlo como un espacio de cualificación sociocultural que nos conduzca a esa acción de embellecimiento de lo que pudo haber dejado García de la Noceda. Y es el año 1887. En el año 1887 ya Casicedo es delegado del partido Unión Constitucional por el distrito de Trinidad. Y se están celebrando, eso es un dato que aporta Edo en su memoria histórica, se están celebrando en los salones del Palacio García de la Noceda, así lo llama Edo, reuniones del Partido Unión Constitucional. Entonces, esto te está hablando de varios elementos. Por una parte te da una fecha, por otra parte te está diciendo que aquí ya no solo es la sede de la compañía, sino que el lugar se está utilizando para otros fines de carácter social. Y te está hablando también de un capital político que está ostentando la figura de de Esteban Casicedo y Torriente, en cuanto a que se celebran esos encuentros políticos en este lugar. En el año 1882 ya Esteban Casicedo y Torriente se ha casado con su prima Ramona Torriente. Ramona Torriente es hija de un tío de él, el tío que lo recibe cuando él llega a Cuba. Ella es una mujer acaudalada, por lo tanto ya aquí estamos en presencia de una unión matrimonial que va a redundar también en la cuantía de esa fortuna. Tienen 4 hijos y ya ellos están creando una familia. No es la misma situación que ha dejado como vida García de la Noceda. Por lo tanto, a ver, las mujeres también, ¿sabes? Cuidamos esos detalles del preciosismo, del embellecimiento. Y entonces, este hombre, bueno, pues tiene un capital económico, tiene un capital político. Te hablaba de las reuniones que se hacen aquí del Partido Unión Constitucional. Es un hombre que desde 1878 está militando en el Cuerpo de Voluntarios. El Cuerpo de Voluntarios es un capital de carácter militar, pero el reglamento del Cuerpo de Voluntarios te habla de que allí van los hombres de buena fortuna, que tienen incluso una condición moral para servir a ese cuerpo. Entonces, él está amasando un capital que hoy podríamos decir que es de tipo simbólico. Entonces, es un hombre que va a tener en esta larga vida una participación importante en el ámbito político, en el ámbito también
de las decisiones gubernamentales. Es decir, no es solo un hombre que amasa una fortuna, es un hombre que está formando parte de una élite, y esa élite también necesita estrategias de distinción en lo cultural. Y desde esa mirada pienso que entonces esos Maroon-Flash, que hoy están sometidos, te decía hace un rato, a un proceso de expertización en busca de su autenticidad, pues pueden haber formado parte de esa distinción y de, entonces, por extensión, cualificar ya desde el punto de vista de bien mueble, porque el inmueble es el palacio, de bien mueble, pues lo que hoy es el Palacio García de la Noceda, que también se conoce como Palacio García. Desde 2019, la edificación se interviene para convertirla en digna sede de la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos, palacete que cambia su función original, pero entre sus paredes seguirá atesorando la historia de la ciudad. Muchos se rehúsan a llamar al edificio como Casa García de la Noceda, y sí como Almacén de Casicero. Pero ya sabemos de dónde y cómo salieron los dineros para levantar el edificio y decorarlo al más alto capricho.